Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, que si Dios permite es lo que el Señor nos va a permitir hoy estudiar este texto o estos textos. Y dice así en el nombre de Jesús: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Quisiera hoy recalcar algo aquí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si crees en Cristo, si crees que Él es Dios encarnado, que nació de María la Virgen, que vivió sin pecado, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que anduvo entre vivos durante 40 días y que subió a los cielos y pronto regresará. Eso es, si estás en Cristo, eres nueva criatura. Sin importar nada más, lo que la gente diga, lo que piensen de ti, lo que hablen, tú eres nueva criatura delante de los ojos de Dios. Y obviamente esto va a ser manifiesto a los demás, porque hay un arrepentimiento en ti. Y algo importante es el versículo 18 que dice, y todo esto proviene de Dios. Es lógico, porque ¿cómo podría un hombre ser nuevo de nuevo? Nicodemo le dijo al Señor, ¿y cómo es eso? ¿Qué hago? ¿Entro al vientre de mi madre otra vez y salgo para nacer de nuevo? Es imposible hacer eso. Esto es algo espiritual que proviene de Dios, sopla vida, nos otorga el perdón y nos da una oportunidad nueva de dar la gloria a Él por todo y en todo. De hoy, hermanos, a mañana ser completamente distintos, de un minuto a otro, por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Esto es asombroso, por eso dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Y cómo si yo era un pecador? ¿Cómo si yo adulteraba, me emborrachaba, golpeaba, me drogaba, era iracundo, mentiroso, celoso, me enemistaba, era un hipócrita? ¿Cómo es posible que un Dios tan santo y tan puro pueda perdonarme a mí sin hacer buenas obras? Dice, nos reconcilia con Él mismo, por Cristo. ¿Cómo por Cristo? Sí, Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por mí, pagó mi cuenta. Increíble. Y por eso nos volvemos locos al entender que el perdón viene por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Y no solo en Jesús, sino creer, como te digo, que Él murió en la cruz por mí. Y estoy tan impactado que voy y le platico a otros. Por eso dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hey, yo era un pecador perdido, estaba perdido, había perdido todo. Todo absolutamente estaba perdido en mi vida, pero supe que Cristo vino a la tierra a salvarme, a dejar su vida en la cruz, siendo humillado como el peor maldito en mi lugar. Y ahora tengo una nueva vida. Tú tienes que saber de esto también. Tienes que ir al Señor que me salvó. Por eso dice un teólogo que está descansando con el Señor, aquellos que no dan testimonio de Cristo, es muy probable que aún no han creído en Cristo. Porque si alguien me ofrece pagar una deuda que no podría pagar y la paga, ni modo que yo me quede callado de que haya alguien que puede pagar una deuda impagable. Tengo que correr la voz, hermanos. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús para lavar los pecados aún del peor pecador, y hay reconciliación. Y este es el tema de hoy, hermanos, como lo venimos estudiando desde la semana pasada. Cristo, nuestra reconciliación. Es la parte 2, hermanos. El ministerio de la reconciliación, les di el título la semana pasada. En el capítulo que estuvimos estudiando, hermanos, pasado, consideramos el significado de la palabra reconciliación. ¿Recuerdan que hay una palabra griega para
poder entender qué significa la reconciliación de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la palabra? ¿Qué? Apocatalazo, ¿no? Que habla de una reconciliación, sanar las heridas por completo, perdonando por completo y no trayendo a la luz nuevamente lo que pasó atrás. Eso es lo que otorga la nueva vida. Catalazo o apocatalazo también. Entonces, este ministerio de la reconciliación es como el todo de la Biblia, hermanos. De hecho, la Biblia, si tú quieres saber de qué trata, trata de la vida, de la muerte, resurrección y próxima venida de Cristo. Eso es el Evangelio, hermanos. De eso podemos ver en toda la Biblia. De hecho, te reto a que busques en el Nuevo Testamento a Cristo y lo vas a encontrar. Trata de buscarlo en cada cosa, cada historia. Te aseguro que lo encuentras. Sé cuidadoso para que no tuerzas nada, pero vas a ver que en su contexto vas a encontrar a Cristo mismo en cada acto de benevolencia, de rescate, de amor, de perdón, de misericordia en la Biblia está Cristo. La mejor forma de estudiar el Antiguo Testamento es buscando a Cristo. Él es la luz, Él nos va a guiar en la interpretación de esto. Y en este estudio, hermanos, vamos a ver más acerca de nuestro pasaje que hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20, en donde podemos ver de una manera muy clara la importancia doctrinal como la práctica de nuestra reconciliación en Cristo. Y este mismo pasaje o este grupo de textos, hermanos, detalla el ministerio de la reconciliación que nos ha confiado Dios. No primeramente porque confía en nosotros, sino que Él nos lo ha confiado. Les he dado un ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios está en Cristo para reconciliar a los hombres con Él, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es impresionante. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si se dan cuenta, hermanos, nosotros tenemos conflictos en el trabajo, en la familia, en la pareja, en el matrimonio, con los amigos en la iglesia, precisamente por no perdonar los pecados de los demás. O sea, no escuchamos de que haya una separación con alguien que está perfectamente bien en su relación. Siempre es por un pecado y siempre hay una parte afectada que no perdona el pecado del otro, la ofensa o agresión o cualquier cosa y no perdonamos. Aún problemas en la iglesia es por no perdonar pecados, por lo tanto no reconciliar. Y el Dios Altísimo, el Supremo Señor, el Creador del cielo y de la tierra, decide en su soberanía perdonarnos. Es increíble. Por eso dice el Señor, perdonen como yo les he perdonado. Y aún deberíamos de analizar este texto y decir, Señor, entonces, pues ¿qué me estás tratando de decir? Porque tú eres Dios y tú perdonaste, ahora ¿cómo yo no perdonaría? Cualquier cosa, ¿no? También vamos a ver aquí, hermanos, cómo es que ser reconciliados con Dios afecta directamente y terriblemente la manera en cómo vivimos nuestras vidas. ¿Cómo es que el ser reconciliados afecta visiblemente el cómo vivo mi vida? ¿Y cuál debe ser mi respuesta a ese regalo divino de la reconciliación? Es por eso que el apóstol Pablo explica la salvación no por obras, sino solo por gracia. Gracia es regalo inmerecido, algo que no mereces se te da. ¿Y cómo obtengo ese regalo? Solo cree. Pero entonces tengo que ver porque yo tengo que creer. Y dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, y la fe es un don de Dios. O sea, todo lo da Él. Estoy desvalijado, hermanos, para poder decir que yo puse una pizca de mi parte para mi salvación. Pero por otro lado, estoy completamente equipado por el testimonio de Cristo aquí para dar un resultado, para dar una manifestación. ¿Por qué? Es imposible entender que yo estaba y tú destinado a ir al infierno, que lo único que tengo que hacer para ir al infierno es nacer, crecer, reproducirme y morir. Es lo único. Lo único. ¿Y quiénes? Todos. La Biblia dice que todas las personas nacidas de mujer van al infierno si mueren sin el Señor Jesucristo.
Entonces, si entendemos esta deuda tan grande que no puedo pagar porque tú y yo no podemos dejar de pecar, y entiendo que hay alguien que se pone en mi lugar y que toma mis pecados y se deja castigar por el juez justo que es Dios, y sé que todos los demás no saben, ¿qué voy a hacer? Les voy a anunciar. Es algo que me impacta. Y por eso el evangelio, hermanos, no tiene que dejar de ser predicado en ninguna iglesia bíblica. Porque es muy probable que aún muchos de entre nosotros, que lleven años de entre nosotros, aún no han entendido el evangelio bien. Es muy probable. Porque hay, hermanos, forzosamente un impacto al ser reconciliados con Dios y afecta mi vida de manera que lo manifestamos. Es imposible no manifestarlo. Es como tener un tesoro interminable y ver gente a tu alrededor que está muriendo de hambre, niños, ancianos, y guardar tu tesoro. ¿Cómo le llamarías a eso? Egoísmo. ¿Qué más le podríamos llamar a una persona así? Que tiene un tesoro interminable y la gente se muere alrededor de él, de hambre. Malvado, avaro, desgraciado, homicida. ¿Por qué homicida? Porque en él estaba que ellos vivieran. Y es lo mismo, hermanos, con aquellos que callan ante el testimonio tan glorioso de que el Hijo de Dios se encarnó, vino a sufrir en mi lugar. Este es el mensaje que la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, no entiende. Y por eso quieren sumar obras para salvación. Ellos no creen que la obra de Jesús es perfecta y única para salvar. Por lo tanto, desean decirte, y tú tienes que sumar obras para poder salvarte, porque si tú te portas mal, irás al infierno. Pues en ese caso tú también, curita. Y tú también, porque tú también te portas mal. Tú también pecas. Tú también ves mujeres con deseos pecaminosos. Tú también has robado. Tú también has hecho cosas malas. Nos damos cuenta que ningún hombre sobre la tierra es justo. Ningún hombre es perfecto, sin pecado. Todos los hombres son pecadores. Y viene el apóstol Pablo, confirma en un sinnúmero de ocasiones, pero más podemos ver en la carta a los Romanos cuando el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos pecaron. De tal manera que es bueno porque nos podemos ver uno a uno como pecadores. No hay mejor que otro. Todos somos pecadores. La diferencia es que unos son reconciliados y otros no. No hay término medio, no hay el más o menos bueno y el muy malo, ¿no? Como la gente cree. Las personas creen que, bueno, yo no soy tan malo. Malo aquel que mató, que violó, que secuestró, él sí va al infierno. No, el infierno va a estar lleno de gente también que no hacía cosas tan malas, pero que simplemente no tenía al Señor Jesucristo como un reconciliador. Por eso la importancia de entender, mis amados, que nadie, absolutamente nadie que esté separado de Cristo va a poder ir al reino de los cielos. ¿Te vas a callar? No, porque serías un egoísta, un avaro y un homicida si te callas, teniendo un tesoro tan grande y no hablando a los demás. ¿Qué por respeto? ¿Qué porque me corren del trabajo? ¿Qué porque qué me van a decir? ¿Qué porque me van a decir fanático? Insisto. Yo tengo mi tesoro lleno de oro y veía a la gente que se moría y digo, es que a lo mejor los iban a asaltar al darles una moneda de oro, o es que a lo mejor iban a engordar de más, o a lo mejor se iban a emborrachar y por eso mejor los dejé morir. Es una locura, hermanos, es una locura. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, encontramos, hermanos, un pasaje sumamente importante acerca de tanto la doctrina de la reconciliación como el ministerio de la reconciliación. Ambos. Es un pasaje muy importante. Y este ministerio de la reconciliación nos ha sido dado a nosotros los creyentes. Y lo hemos leído en un sinnúmero de ocasiones. Y mira el versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Entonces, ¿con quién era el problema? Con Dios. Porque dice, nos reconcilió con Él. Espérame, entonces estaba enemistado contigo, Dios. Sí, pero yo mismo te reconcilié conmigo a través de Cristo Jesús. Es increíble. Entonces, esta palabra reconciliar, acuérdense, viene de la palabra griega katalazo, que puede ser también apokatalazo, que habla de arreglar un asunto sin que quede absolutamente nada pendiente, completamente arreglado. Nada de que, bueno, hacemos un trato, te pago en un año. No, ya quedó pagado, quedó completamente solucionado.
solucionado. Y el significado de la reconciliación es eso, hermanos. Esta reconciliación no es únicamente que tú y yo hacemos las paces, pero seguimos con rencor dentro. Bueno, te perdono, no importa, ya que, y te das la vuelta, este cuate es un especial. Eso es normalmente como nosotros perdonamos. O sea, perdonamos de boca, pero dentro de nosotros hay todavía aborrecimiento. Esta reconciliación es completamente íntegra. Te perdoné y te perdoné. No sacaré jamás tu mal. A esto nos referimos de una reconciliación completa. Para los que aún piensan, que han creído en Jesús, que aborrecen pecar y de pronto hoy pecan y mueren. Híjole, no, pues morí, me voy al infierno. No. Esta reconciliación habla para los que han creído en verdad que Jesucristo es el único Señor y Rey y Dios. Trino, segunda persona de la Trinidad, habla de que Jesús en realidad te reconcilió con Dios por tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahí es donde nos metemos en peligro con algunos que dicen, mira qué cuate tan loco, entonces lo que está haciendo es invitar a la gente a que siga pecando porque al cabo ya pagó Cristo. Es imposible porque quien ha entendido esto, surge un cambio de impacto que no puede vivir igual. Porque si está viviendo igual a antes, lo único que está diciendo es, no he creído aún en Jesús. Porque si crees que el Hijo de Dios ha sido aplastado por su propio Padre en la cruz, ¿cómo vas a continuar viviendo igual? Es lo que dice la Biblia, es como salpicarte en su sangre, como ponerte bajo la cruz con el charco de sangre, sus 3 litros fuera de su cuerpo, es mucha sangre y jugando en ella, salpicándote. Al cabo ya murió, al cabo ya pagó. Para algunos de nosotros sería imposible, ¿verdad, hermanos? Entonces la palabra reconciliación dice, he pagado para siempre, no hay devolución. Y hay 3 verdades, hermanos, principales en esta frase. En primer lugar, la reconciliación del creyente es una realidad que ya ha sido lograda. No es algo que vaya a suceder, es algo que ya fue logrado. Con esta idea batallamos mucho también, porque insisto, queremos ganarnos nuestra salvación. Y cuando predicamos aquí la obediencia, algunos vivos malinterpretan la exhortación a obedecer con el que te tienes que salvar. Y no comprenden cómo es que soy salvo por gracia y me tengo que portar bien si no es por portarme bien, si no es por gracia. Y eso es un pensamiento muy depravado, porque es en automático. Si a ti alguien te salva de ser muerto por atropellamiento y esa persona muere en tu lugar, vas a vivir toda tu vida agradecido porque salvó tu vida. O imagina que un hijo tuyo va a ser asesinado y uno se pone enfrente y dice, no lo asesines a él, asesíname a mí. Tú vas a encargarte de darle honor a esa persona y aún de mantener a la familia que dejó y hacer cualquier cosa como algo en agradecimiento. En este caso es lo mismo, nosotros tenemos que manifestar obediencia y amor a la ley de Dios, no porque queremos salvarnos, sino porque queremos manifestar que en realidad somos de Cristo Jesús, el perfecto obediente. Y porque Él es digno de mi obediencia, porque Él es digno que yo aborrezca lo malo, porque Él es digno de que yo pida perdón, de que perdone, Él es digno que persevere, Él es digno que se me rompan los zapatos por caminar anunciando su nombre, Él es digno que haga lo que sea. ¿Por qué? Porque Él me compró con su sangre. Ya no me gobierno a mí, yo ya no tengo más pretextos en mi vida para hacer o no hacer, yo simplemente lo tengo que hacer, porque fui comprado a precio de sangre. Por eso el Señor continúa exhortándonos en todas las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, Pedro, a un Judas, Santiago, acerca de ciertos imperativos, ciertas órdenes por cumplir. Y algunos se rompen el coco y dicen, no, pero ¿para qué? Toda esa obediencia ya la hizo Cristo, tú no. No. Toda esa obediencia es exigida a la iglesia porque la iglesia tiene un nuevo dueño que se llama Jesús. No para salvar, sino porque ya han sido salvados. Entonces, en primer lugar, hermanos, la reconciliación del creyente es una realidad que ya ha sido lograda. Por eso la Escritura confirma en Romanos 8:30, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y glorificó aún no ha sucedido porque Cristo viene, cumple su obra, muere, resucita y es como un círculo que está cerrándose y ahorita estamos en este proceso. Cristo ya resucitó, subió al cielo, pero aún no viene. Cuando venga, se cierra el círculo. Y cuando se cierra el círculo es cuando toma a los suyos y los lleva al reino en gloria. Son glorificados. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que a los que antes llamó, a estos justificó ya? Justificar es, ya pagó por ellos, ya solucionó, reconcilió. ¿Y por qué glorificó? Si glorificó está en un pasado perfecto. Porque es una seguridad
de que la obra de Jesús ya fue consumada y es un hecho de que tú que has creído en Él serás salvo. Como va a ser un hecho que tú también, si has creído en Él en verdad, vas a dar fruto. En segundo lugar, hermanos, la reconciliación es una obra de Dios que Él inició y Él consumó. Quiere decir que el hombre no tiene poder alguno para poder reconciliarse con Dios. Entonces, toda doctrina que me dice, sea la religión que sea o aún que se digan llamar cristianos, que tú puedes buscar a Dios. Llego a un lugar de incrédulos y les digo, busca ahora a Dios antes de platicarles esta noticia del Evangelio. O ora conmigo para que busques y le pidas a Dios. No, eso es imposible. Nadie puede reconciliarse con Dios. Nadie puede ir por su propia voluntad y tocar en el reino de los cielos. Señor, ábreme, te necesito, quiero un Salvador. Para que ellos puedan hacer eso, tienen que escuchar primero la voz del Evangelio, la voz de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que Jesús ha hecho. Y de esa manera hay luz. ¿Cómo que Jesús fue crucificado por mis pecados? ¿Cómo que yo iba al infierno? Es cierto, yo he mentido, yo he visto pornografía que es adulterio, yo he robado porque he tomado lo que no es mío, yo he odiado y Jesús dice que soy asesino. Entonces si la policía me detiene hoy, me lleva a la cárcel. Y si muero, voy al infierno. Nunca lo había pensado. Y cuando uno piensa eso, se sienten los apuros que cualquier hombre se sentiría estando bajo esas faltas a la ley, sabiendo que hay un juez que lo va a castigar y obviamente van a escuchar la luz diciendo, pero ¿qué crees? Hay alguien que es enjuiciado y asesinado por ti. ¿Qué? Y ese es Jesús, su Hijo perfecto, que no tenía por qué salvarte y no tenía por qué morir en tu lugar, pero Él lo quiso. Y Él mismo se humilla y Él mismo se entrega. Nadie lo cuelga en la cruz, Él mismo sube a la cruz. ¿Qué? En ese momento yo ahora puedo decirle a las personas, huye hoy mismo a Jesús. Hoy mismo ve de rodillas a tu cuarto y ahí arrodíllate y cuéntale todo al Señor y pregúntale, ¿podrás salvar a un miserable pecador como yo que ha vivido toda su vida en contra de ti, tomándote como un amuleto o como buena suerte para mi vida? ¿Podrás salvarme? Y el Señor dice, sí. Gloria a Dios. ¿Y así de fácil? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, ve a Cristo y pregúntate si es fácil. En segundo lugar, entonces, hermanos, la reconciliación es una obra de Dios que Él inició y Él consumó. Es decir, Él comienza y Él termina, no el hombre. Siempre recordando que los hombres sin Cristo como Señor y Dios verdadero están muertos espiritualmente. Caminan, trabajan, hablan, todo bonito, pero están muertos espiritualmente. Y como Lázaro, Jesús al momento de llamar con el Evangelio, levanta, Lázaro, sal, muerto. Lázaro se sacude. Algunos que piensan que el hombre muerto puede ir a Jesús, pues entonces dicen que Lázaro se levantó porque tenía buen oído a un muerto. Y estando muerto de 4 días escuchó y dijo, esa es la voz de Jesús, voy a levantarme. Es imposible, está muerto. Sino que la voz de Dios, del Evangelio, contiene un poder invisible, inherente para nosotros, que levanta a las personas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que Jesús? Ay, entiendo. Entonces no tengo que yo dar limosna y rezar 50 Aves Marías e irme de rodillas a una basílica o cargando algo para salvarme. No, jamás, al contrario, eso es penado y castigado por Dios. Tú solo tienes que arrepentirte y creer en Jesús. Arrepentirte porque Jesús pagó por ti y creer porque Él es el Señor y ordena que creas en Él. Y así como yo le creo a mi padre o a mi hijo, le creo cuando le digo algo, le pido algo y sí, te lo voy a dar. De la misma manera, yo le creo a Dios. Porque Él no es hombre, hermanos, para mentir. Y Él lo que ha dicho lo va a hacer. Aún más, por siempre, que cualquiera de nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, la reconciliación solo es a través de la persona y la obra de Cristo. Escúchalo bien. La reconciliación con el Padre solamente es posible a través de Cristo. No hay corredentor. María no es corredentora. Recuerda lo que dice Lucas, el Magnificat. La misma María, madre de Jesús, dice, Salvador mío, Dios mío. ¿Salvador? ¿Y tú eres salvadora también? No, yo soy la madre de Jesús, porque Jesús se encarnó y tenía que nacer por una mujer. Si no, hubiera sido pues Dios mismo viniendo a la tierra, pero Jesús, Dios, se encarna,
toma un cuerpo de carne y nace de una mujer como todos nosotros, a fin de caminar como todos nosotros, ver como nosotros, oír como nosotros, enfermarse como nosotros, sentirse mal, aún tener miedo, pero continuar en obediencia al Padre. Es increíble. Increíble. La única manera de que las personas se salven es a través de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, que Él caminó en perfecta obediencia, que murió, que resucitó y que pronto vendrá. Es la única, hermanos, la única opción de salvación. Quiere decir que musulmanes, testigos de Jehová, luz del mundo, Iglesia Romana y todos los que tienen algún otro intercesor para llegar al cielo están en completo error y van a pagar las consecuencias muy caro. A menos de que les anunciemos el mensaje, porque nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación y le digamos: está muy bonita tu religión, qué padre, qué bien, qué bonito cantas, qué padre oras el rosario y todo, pero ¿qué crees? No es lo que Dios dice. ¿Qué? Discúlpame, yo sé que es una bomba, pero prefiero que te ofendas y que me odies a que vayas al infierno. Puedes buscarlo en tu Biblia. Abre tu Biblia conmigo y que lo vean ahí ellos. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Es posible que fui engañado tanto tiempo? Sí, sí. Y más vale, hermanos, porque de lo contrario, la consecuencia es eterna. La consecuencia no es temporal. No es que las personas que mueren sin Cristo irán a una cárcel y saldrán a los 20 años. Es la eternidad en el lago de fuego, donde hay crujir de dientes, donde hay un lloro eterno, donde el sufrimiento no cesa jamás. Donde el sufrimiento no cesa jamás. Eso es. No hay descanso, hermanos. Entonces, recuerda siempre, no hay manera para reconciliar a las personas con Dios, sino únicamente a través de la obra de Cristo. No hay intercesores, no hay otros mediadores, no hay nada. Nos guste o no, solo en Jesús hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y lo importante es lo que dice el versículo 18: y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, aquellos que han sido reconciliados con Dios han recibido la gran responsabilidad de compartir el evangelio con otros. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser reconciliados. No hay otro motivo, no es por jactarnos en predicar o presumir. Hermanos, nosotros subimos los videos del evangelismo no para decir: ay, mira cómo evangeliza. Es porque tenemos que regar el mensaje del evangelio por cualquier medio, por lo que sea. Y si predicamos el evangelio en un lugar, un grupo de personas, pues aprovecho ese mensaje para ponerlo en Facebook, en WhatsApp, en el radio, en la televisión, donde sea, hermanos. Porque yo no sé a qué horas alguno habrá por ahí que escuche y diga: ¿qué hago ahora? Arrepiéntete y cree en Jesús. Tenemos que regar. Eso no es como una buena obra de caridad. Es la mejor obra necesaria para el hombre. No es una opción predicar o no. Es una necesidad, es un mandamiento, es la gran comisión. La gran comisión. ¿Por qué? Porque de todas las obras que existen por hacer, la más importante es la eternidad. Y Jesús enfatiza ahí y dice: si tú no predicas al que está a tu alrededor, a toda la gente que tienes, yo te voy a demandar su sangre. Tú serás culpable, Él pagará por su pecado, pero tú sentirás el rigor de no haberle predicado. Ezequiel 33, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? Si el mundo es pecador. ¿Cómo? Si acabo de decir que nadie deja de pecar. ¿Cómo un Dios santo puede aceptar pecadores? Y dice: no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Qué? ¿Borrando mi historial? Por completo. Pero no porque es Dios y borra, sino porque el castigo tuyo lo llevó su Hijo Jesús. Por eso es el gran dilema. ¿Cómo es que un Dios justo y perfecto pueda perdonar a pecadores sin dejar de ser justo? Es decir, ¿cómo un juez aquí en la tierra puede perdonar a un asesino y no ser corrupto o injusto? Yo soy un asesino, llego con el juez, le digo: juez, pues échame la mano, es un dinero o algo. Órale, pues vete. ¿Cómo sería ese juez? ¿Justo o injusto? Entonces, ¿cómo hizo Dios para no dejar de ser justo y perdonar pecadores como tú y como yo? Alguien pagó el precio. ¿Quién es? Jesús.
Jesús se pone en mi lugar, en el tuyo, y paga todo el castigo de ese juez. Y Él no únicamente es enviado a un lugar a pagar una condena, sino es asesinado en la cruz del Calvario bajo el poder de la ira de su Padre por no un pecado, sino todos los pecadores que Él había de salvar. La vergüenza de la prostituta, del ladrón descubierto, del adúltero, del fornicario, del borracho, del violador. Todas esas cosas que son descubiertas delante de aquellos que agredes, y la vergüenza que sientes cuando el mundo te ve en tu mal, esa vergüenza la sintió Jesús en la cruz del Calvario, no por uno solo, sino por todos los pecadores que Él había de salvar. Dicen, vergüenza robar y que te cachen, ¿verdad? Jesús sintió la vergüenza de todos los pecadores del mundo que Él había de salvar en la cruz del Calvario. Entonces, su desnudez claramente no está hablando únicamente de su cuerpo desnudo, hermanos. En una condición de un tormento así, lo que menos me importa es si estoy desnudo o vestido. En realidad, su desnudez es acerca de los pecados de todos los hombres puestos al desnudo delante de los ojos de Dios en Jesús. Es una cosa aterradora, hermanos. Aterradora. Por eso la misma tierra retumba, el cielo se oscurece y pasan cosas ese día, porque lo que aconteció fue algo que nunca jamás había sucedido ni sucederá. El Hijo de Dios fue asesinado por nuestra culpa. Y eso es un grave problema, hermanos. Es un grave problema porque no es el hijo de un presidente. Aún, ¿qué pasaría si tú asesinas al hijo del presidente? ¿Cómo vivirías? Del presidente de Estados Unidos, que tienen unas fuerzas armadas y el FBI y el SWAT y todo eso. Ahora imagínate si te dicen que asesinaste al Hijo de Dios con tus pecados. Y aún así Dios va a perdonarme. Lo que pasa es que a ese hombre que fue asesinado, aunque fue asesinado por ti, te ofrece el perdón. Pagó en tu lugar. ¿Qué? ¿Qué locura es eso? ¿Lo mato y me perdona? Sí. Es increíble. Nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por siempre, hermanos. Amén. Aquí hay otra evidencia también de la deidad de Cristo. Cuando digo deidad, hablo de que es Dios. Dice que Dios estaba en Cristo. En Cristo Dios vino a la tierra para llevar a cabo nuestra reconciliación. Cuando digo en Cristo, hermanos, es que Dios mismo ocupa un lugar en una tierra como esta, en un cuerpo de carne. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que es Dios, no tenía un cuerpo de carne en el cielo, hermanos, sino se encarna en María y tiene un cuerpo como el nuestro. Si alguna vez tú te preguntabas, ¿cómo es que Jesús era antes de venir a la tierra? Pues obviamente no lo sabemos, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, Jesús era espíritu, hermanos, nuestro Señor, pero se encarnó y tomó un cuerpo corrupto como el nuestro, con poros, con sudor, con dolor de cabeza, todo igual, hermanos, pero sin pecado. Y aquí este texto apoya mucho esa parte. Recuerda que Luz del Mundo, Testigos de Jehová, y me parece que otra secta, bueno, esas dos son las más importantes, dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es el Hijo, pero no es Dios. Estos textos, como muchos otros, aseguran que Él es Dios, que es Dios mismo. Nuestro Dios es trino. ¿Y cómo es trino y es uno? Pues es que es Dios, con eso quédate quieto. Es un misterio que un solo Dios sea tres personas, 100% cada uno, no 33.3, sino 100% Hijo y Dios, 100% Espíritu Santo es Dios, 100% Padre y Dios, y los tres son uno. ¿Cómo? Es Dios. Es Dios, y Él hubiera podido ser 1000 si quisiera. Y se ha manifestado a los hombres como el Hijo. Y este texto dice que Dios estaba en el Señor. Era Dios, es decir, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, mas sin embargo Él se despojó de sí mismo, dice, como Dios, y vivió como hombre, sufrió como hombre, fue colgado en la cruz como hombre y murió como hombre. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios muera. Entonces el que murió en la cruz no es Dios, sino es Jesús. Dios no puede morir. Es increíble. Aunque Él tenía el poder de evitar todo eso, no lo hizo. Entonces la reconciliación es solo posible porque Cristo quita el gran obstáculo para nuestra paz. Y el gran obstáculo es los pecados, porque el pecado y Dios no cohabitan. Dios es perfecto y cualquier pecador como tú y como yo no podemos llegar. Aunque se nos enseñó que sí, que Dios nos ama a todos y que nos bautizaron de pequeños y ya nos vamos al cielo. Esa es una mentira satánica.
de la gran ramera de Roma, asesinos, no únicamente de carne, sino de almas. Y esto es un total error, porque absolutamente todos los hombres, como dice el Salmo 51, David dice: desde el vientre de mi madre había pecado en mí. Desde el vientre de mi madre yo ya estaba con pecado. Y el pecador no puede acercarse a Dios porque es santo y puro, santo, perfecto, apartado del mal, del pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se viste de hombre para pagar como hombre y quita el gran obstáculo que había para que nuestra paz fuera hecha y nuestros pecados fueran puestos en Él, para podernos acercar, como dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, sin problema. Ahora le puedo llamar Padre, aunque antes le llamaba también, porque me enseñaron de pequeño a orar el Padre Nuestro. No era escuchada mi oración. Padre es cuando eres convertido en hijo, y eres convertido en hijo única y exclusivamente cuando has sido convertido a Cristo, en Cristo. El Señor hizo morir, hermanos, el Señor hizo esto al morir por los pecados de su pueblo, de los que creen, hermanos, y pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios, apaciguando su ira. Ahora cabe mencionar, ¿por qué decimos apaciguando su ira si la obra ha sido consumada? Cuando decimos apaciguar la ira, decimos que detuvo y la consuma en él, la deja completa, pero apacigua, porque aún hay más porción de ira para todos aquellos que son hijos de otro padre y no de él. El Señor recibe toda la ira del Padre sobre los rescatados, no sobre todo el mundo. Por eso dice Juan 17, miren, este texto es muy importante también. Juan 17, déjenme recordar el texto. Dice el versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. No, perdóname. Mas ruego no solamente, Padre, en mí, yo en tú en mí, para que sean uno. Ya está aquí. 9, versículo 9, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo. O sea, es decir, no ruego por todos, sino ruego por los que me diste. Entonces todos aquellos que les dio el Padre a Jesús son aquellos que vino a salvar. Son los que vino a salvar. Y por eso dice el versículo 23, yo estoy en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, el resto de las personas conozca que tú me enviaste. ¿Cómo? A través de ellos, que los vean tan diferentes que digan, wow, estos hombres y mujeres, ¿de dónde son? Mira cómo se aman, mira cómo cantan, mira cómo se gozan, no están borrachos, mira cómo hablan, mira la pasión que tienen, cómo sirven, cómo se entregan, cómo ayudan. No, pues qué raro, son de Cristo, por eso. Y el mundo cree cuando nos ve, hermanos, cuando nos ve unidos. Y luego dice el versículo 24, sellando la reconciliación: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Ahora dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Y algunos dirán, ¿y si llegarán a estar con Él? ¿Tú crees que el Padre contesta la oración del Hijo? Jesús está diciendo, quiero que ellos que me diste, que yo morí por ellos, estén conmigo. El Padre dice, claro, Hijo, ¿qué más quieres? Lo que quieras. Lo que quieras. Ahí está nuestra seguridad. No está mi seguridad, la salvación, en mí, sino está en Jesús, que consumó su obra por completo. Dice el versículo 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál crees que sea la palabra de la reconciliación? El Evangelio de Jesucristo. Es la obra de la reconciliación. ¿Qué es el Evangelio? Los que aún no les queda claro. El Evangelio no trata de mí ni de ti. El Evangelio trata de quién es Jesús, lo que hizo Jesús. Vida, muerte, resurrección y próxima venida. Eso es el Evangelio y lo que conlleva esto. Vida, ¿por qué vida? ¿A qué vino? A salvar pecadores. Murió, ¿por qué murió? Por pecadores. ¿Cuál es su obra? Viene a dar gloria al Padre, es obediente hasta la muerte. Resucitó, ¿por qué? Porque era perfecto,
puro, sin pecado. Y los únicos que mueren es por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús no murió, pues es porque no había pecado en él. Dios mismo, Él resucita y promete venir. El Evangelio es estas 4 cosas, resumiendo, porque es todo lo que conlleva su vida, su muerte, resurrección y próxima venida. Es decir, toda la Escritura podemos predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no es Cristo te ama, ven a Él tiene un plan bonito. Cristo te va a hacer rico, solo pídele. Cristo te va a sanar de tu enfermedad. No. El Evangelio es la vida de Jesús, muerte de Jesús, resurrección y próxima venida. Esa es la excelente noticia de un Salvador que vino a levantar muertos, incapacitados para poder salvarse a sí mismos. Aunque el mensaje no es muy grato, y por eso hay quienes le quieren sumar cosas como para que el muerto espiritual diga, oye, qué bonito mensaje. No, hermanos, lo más seguro es que si tú le dices a una persona, tú mi amigo, tú mi amiga, si hoy mueres tú vas al infierno. ¿Qué? Loco me estás enviando al infierno. No, yo no te envío. La Biblia dice que tú ya estabas condenado, no te preocupes. Pero yo vengo a decirte que tú hoy podrías ser salvo si crees en Jesús. Entonces el mensaje no tiene que caer bien. Es como descubrir a un pecador en su oculto pecado. Es como echar de cabeza, como decimos vulgarmente, a alguien que no quiere que lo descubran. Cuando el Señor llega a predicar el Evangelio es como prender la luz en un lugar en donde hay mucho pecado y los descubren. Gente que no quieren los pecadores que los vean. Entonces es un mensaje poderoso. Por eso debemos de buscar las maneras de predicar el solo Evangelio. Si llegamos, hermanos, hablando, y mira, y la condenación de la vida, pues la gente no va a escuchar, se cierra y se van los muertitos allá con los muertos. Pero podemos llamar la atención de ellos. No hablo de pragmatismo, sino de la manera que yo recuerde que algún día estaba en su lugar. El solo Evangelio, sin modificar, sin quitar, sin poner, sin bailar, sin obras de teatro, sin rap, sin cosas de esas como lo que hacen muchos en las iglesias. El Evangelio, hermanos, como hoy nos va a permitir el Señor por su gracia hacerlo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, a nosotros se nos ha encargado, y la palabra encargar viene de la palabra griega titemí, y titemí significa nombrar, encomendar u ordenar. Hemos sido nombrados, hemos sido encomendados y hemos sido ordenados como embajadores de Dios en nombre de Cristo Jesús. Es decir, a los creyentes se les ha confiado un gran encargo, hermanos, predicar el Evangelio a nuestra generación. Y eso es algo que tenemos que hacer, porque si nos vamos, los que predicamos, los que nos ven van a predicar y los que los ven a ellos van a predicar, y así hasta que Cristo venga. Y se trata, hermanos, de predicar el Evangelio a toda nuestra familia celestial. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. No te preocupes, porque dice la Escritura en versículo 20, porción B, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que no te preocupes por tu tartamudeo, por tu voz fea como la mía, o porque estornudas cuando hablas, o lo que sea. Es Dios usándote para hablar sus verdades, siempre y cuando en realidad estés hablando su única verdad, la sola Escritura, hermanos. Dios usa a los hombres para dar a conocer a otros la obra de la reconciliación, y este llamado no es un llamado opcional, es un llamado para obedecer. A todos y cada uno a su nivel, a su manera, hermanos. Nos apoyaremos de una u otra. Mira que se me trabó, me hizo preguntas que no sé, ¿me puedes ayudar? Claro, hermano, te ayudo. Pásame su teléfono, yo lo hago. O vamos a visitarlo juntos, pero es nuestra máxima prioridad como esclavos del Señor, es predicar el Evangelio. Por eso es la gran encomienda. La gran encomienda. Aquellos que predican el Evangelio, hermanos, somos dignatarios, comunicando el llamamiento de Dios a los hombres, diciéndoles, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, la puerta está abierta, Cristo es la puerta, Cristo ha abierto la puerta, Cristo ha agarrado el hombro del Padre y el hombro tuyo y nos ha dicho, ven, reúnanse, ya no hay más problema entre ustedes, ni el hombre con Dios que lo aborrece porque Dios pone una ley que el hombre odia, ni Dios viendo al hombre como impío con ganas de destrozarlo, como dice la Biblia, que Dios está pronto para destruir al pecador. Alabado sea nuestro Salvador, hermanos. Vamos a orar para terminar hoy. Padre, en el nombre de Jesús,
Te agradecemos, Señor amado, este tiempo que tú nos permites, Señor.